Queridos alumnos, qué gusto poder saludarles. Yo soy la profesora de religión y hoy damos inicio a nuestra clase. Pero antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña oración junto con ustedes. Y nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy le vamos a pedir al Señor por ustedes, por sus familias, para que Él los bendiga, los acompañe y que sientan que Dios está con nosotros, que podamos ver la mano de Dios en las personas que ayudan, en las personas que se preocupan por nosotros y que siempre nos están acompañando. También quisiera pedir por la gente que está sufriendo, por la gente que se encuentra en estos momentos padeciendo alguna enfermedad, para que el Señor le conceda la salud y también les conceda la fortaleza y les sostenga con su gracia para poder salir de estos momentos tan difíciles. Pero también hay que darle gracias a Dios por este día. Gracias porque nos permite seguir con nuestras clases, a pesar de que sean de una forma distinta, seguimos en contacto y eso es lo importante. Y le damos gracias a Dios por eso. Y rezamos juntos un Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pero también vamos a pedir a nuestra Madre, la Siempre Virgen María, que nos acompañe en esta clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La clase de hoy tiene como título La Biblia, Palabra de Dios. Y el objetivo de hoy es comprender los conceptos bíblicos generales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo sé que algunos de ustedes ya han tenido alguna experiencia, algún encuentro con la Biblia, pero hoy los invito a que podamos ver el siguiente video para comprender aún mejor lo que es la Sagrada Escritura. ¿Has preguntado cómo se formó la Biblia y quiénes ayudaron a hacerla? Pues hoy en Catholic Kids te contamos la historia de la Biblia. Anteriormente la Biblia no estaba formada como hoy la conocemos, pero para saber cómo se formó, vamos a trasladarnos muchísimos años atrás. Antiguamente, la evangelización o predicación se transmitía de manera oral, es decir, de boca en boca. Hijito, Dios creó el mundo en solo 7 días. ¿Te lo imaginas? ¡Wow! Con el pasar de los años, fueron distintos autores que hasta hoy se desconoce su identidad. Estos iban plasmando toda esa predicación e historias en papiros. Así, fueron surgiendo las distintas historias que hoy conocemos como la historia de la creación, la historia de Abraham, Moisés y los 10 mandamientos, entre otros. El tiempo en que Jesús vivía en la tierra ya existían las Sagradas Escrituras, hechas en papiros, al que llamamos el Antiguo Testamento. Después de la llegada de Jesús, se comenzaron a escribir nuevas historias en torno a él, donde se da inicio al Nuevo Testamento, en el cual los primeros libros en escribirse fueron los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá las puertas. Allí encontramos su vida, sus enseñanzas y sus milagros. Tiempo después, Pablo escribió cartas a distintas comunidades como Filipo, Éfeso, Colosa, Tesalónica, Roma y muchas más. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Estas cartas permanecían en esos lugares. Luego de muchos años llegó un papa, San Dámaso I, que dijo: no puede ser que todos estos libros estén desordenados. Debemos de juntarlo todos en un solo libro para que la gente tenga de dónde guiarse. ¡Hagámoslo!
Y es así donde este superpapa fue en busca de todos estos libros y los juntó en uno solo. Por ejemplo, fue a Filipo y trajo las cartas de los filipenses. Présteme eso, por favor. Se fue a Roma y trajo el libro a los romanos. ¡Listo! ¡Acabé! Y fue en el año 382 en el que él presenta al mundo entero lo que hoy conocemos como la Biblia, constituida por 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y le dice al mundo entero, esto es palabra de Dios. Eso es todo por hoy. ¡Feliz mes de la Biblia! La Biblia es palabra de Dios. Es más que un libro, es un conjunto de 73 libros, es una biblioteca que recoge la historia de la salvación. La Biblia es la palabra de Dios escrita para nosotros. Para que podamos comprender la definición de la palabra Biblia, es necesario ir a una definición griega que es biblos. Esta definición significa libros, desde ahí que viene el origen de la palabra Biblia. También la Biblia la podemos conocer con otros nombres, por ejemplo, como Sagrada Escritura, Palabra de Dios o Escritura. La Biblia, como dice en el video, ya lo hemos conversado, se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero vamos al primer origen, al Antiguo Testamento. Este conjunto de libros del Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros y son escritos antes de la venida de Jesús. En ellos se narra la creación del mundo, la creación del hombre, y a la vez cuenta la historia del pueblo de Israel. Además, el Antiguo Testamento narra cómo Dios promete al hombre y lo prepara para la salvación. Dios hace una alianza con su pueblo. El Antiguo Testamento los libros del Antiguo Testamento están compuestos por diversos grupos. El primer grupo es el Pentateuco, en el cual entran los primeros 5 libros de la Biblia. Y en estos primeros 5 libros se recogen las enseñanzas y las leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Su fin general es exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de Jesucristo. Estos 5 libros que pertenecen al Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Otro conjunto de libros, llamados libros poéticos y sapienciales, son 7 libros que enseñan a vivir en comunidad, es decir, a comportarse correctamente en las distintas circunstancias de la vida, y estos libros están escritos en forma de poema. Algunos de estos 7 libros que están definidos en el grupo de los libros poéticos son Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiásticos. Recuerden que lo que estamos hablando son libros del Antiguo Testamento. Otro grupo de los libros del Antiguo Testamento se dividen en los libros históricos. Son 16 libros que relatan la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. La gran lección que ellos nos transmiten es que Dios cumple sus promesas y espera de su pueblo obediencia y fidelidad. Dentro de los libros históricos encontramos las historias de Josué, de los jueces, de Ruth, el primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de los reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, 1 y 2 de los libros de los Macabeos. Por último, el último conjunto de libros que encontramos en el Antiguo Testamento son los libros proféticos. Estos son 18 libros del Antiguo Testamento que cuentan la vida de los profetas. Los profetas eran los guardianes de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. El profeta tenía la misión de anunciar y denunciar lo que pasaba en el pueblo. Algunos de estos profetas son, por ejemplo, Isaías, Jeremías, tenemos al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, al profeta Oseas, al profeta Sofonías, Zacarías, Malaquías. Todos estos libros, que son 18, relatan la vida y la historia de estos profetas. La segunda parte de la Biblia se le nombra Nuevo Testamento.
Y el Nuevo Testamento está formado por la cantidad de 27 libros. Y estos 27 libros están escritos, a diferencia del Antiguo Testamento, continúan su relato después de la venida de Jesús. Es decir, ya se cumple la promesa de Dios que se había hecho en el Antiguo Testamento, ahora se cumple en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en ellos se nos cuenta lo que hizo Jesús para salvar a los hombres y cómo los primeros cristianos anunciaron la buena noticia de Jesús. También, de igual manera que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los 27 libros están en conjunto de grupos. El primer grupo y el más importante dentro del Nuevo Testamento están los evangelios. Nos encontramos con 4 evangelios: el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Juan. Estos 4 evangelios relatan desde el nacimiento hasta la resurrección de Jesús, su vida, sus milagros y sus obras, sus enseñanzas y todo lo que nos deja dentro de estos 3 años que conocemos de la vida de Jesús. Otro grupo que está compuesto en el Nuevo Testamento es de los Hechos de los Apóstoles. Este es un libro en los cuales los protagonistas son San Pedro y San Pablo y, por supuesto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es este espíritu que los impulsa a anunciar el Evangelio. Por eso este libro se le conoce también como el nombre del Evangelio del Espíritu, ya que en los Hechos de los Apóstoles se relata lo que vivieron los apóstoles después de la resurrección de Jesús y lo que los motivó a salir a anunciar. Cuando los discípulos comienzan a anunciar el reino de Dios y empiezan a formar a nuevos cristianos, se dan cuenta de que deben cubrir este anuncio a otros lugares y empiezan a hacer cartas. Como por ejemplo, otro grupo de libros que están en el Nuevo Testamento son las cartas que escribió San Pablo y que las escribió a lugares, a países y pueblos específicos, por ejemplo, a Roma, a Gálatas, a Corinto, a Éfeso. Le escribió una carta a un grupo conocido en aquel entonces como los hebreos, a personas como Tito, Timoteo. Y estas cartas, que en total hay 14 en el Nuevo Testamento, son consideradas como palabra de Dios, ya que tienen enseñanza, ya que dan recomendaciones y da testimonio de fe que San Pablo le entrega a estas primeras comunidades cristianas. También existen otro grupo de cartas, que son las cartas católicas, las cuales están dirigidas a todos sin limitación geográfica, y estas cartas las escribió el apóstol Santiago, San Pedro, San Juan y Judas. En ellas se motiva a permanecer y fortalecer la fe practicando las virtudes cristianas. Y por último, el último libro que se encuentra en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Este libro se escribe en un momento en el que las comunidades cristianas estaban viviendo continuas persecuciones de las autoridades y trata de dar ánimo e infundir esperanza a los cristianos. La palabra Apocalipsis significa revelación. Este libro fue escrito por San Juan, discípulo de Jesús. Pero, ¿quién escribió la Biblia? El autor de la Biblia es la persona del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es quien impulsa a un agiógrafo, una persona que se pone adelante y empieza a escribir. Los agiógrafos son los escritores sagrados. Obviamente existieron muchos escritores sagrados, no solamente uno. Él inspiraba al Espíritu Santo a la escritura y a estos autores para que fueran escribiendo lo que Dios quería que quedara en la Sagrada Escritura, que quedara consignado en los libros sagrados, y es lo que tenemos ahora. Por eso creemos los cristianos que la Biblia es palabra de Dios, obviamente escrita con palabra humana, porque para poder hablar con Dios, nosotros tenemos que hablar a través de nuestra lengua. Tenemos que entender lo que le estamos diciendo y tenemos que escuchar y entender lo que Dios nos está hablando.
La Biblia es un libro religioso, es sagrado y está dirigido principalmente a revelar lo que Dios ha dispuesto para nuestra salvación. Es decir, tener una comunicación, un contacto directo con lo que Dios nos quiera decir. Pero, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Ticket de salida. En tu cuaderno de religión van a responder la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos hoy? Yo te voy a ayudar un poquitito. Hoy aprendimos que la Biblia es palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. También que se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Aprendimos que se compone por 73 libros y se divide en dos partes. Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Y que estos libros se dividen en diferentes grupos. También hemos aprendido que el orden en que se encuentran los diferentes libros de la Biblia son clasificados de una manera distinta. Como vimos en el Antiguo Testamento, existen los libros del Pentateuco, los libros proféticos, los libros históricos, y en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, tenemos las cartas, los Hechos de los Apóstoles y por último el Apocalipsis. ¿Por qué es importante aprender esto? Porque así nosotros cuando queramos tener un encuentro con la palabra de Dios, vamos a saber lo que estamos leyendo, a lo que se está refiriendo la Sagrada Escritura en un texto determinado, que más adelante aprenderemos cómo se lee la Sagrada Escritura. Queridos alumnos, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que haya quedado claro la composición de los 73 libros de la Biblia, la distinción que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y bueno, si existen dudas o consultas, no duden en escribirme. Mi correo es jvadillo@cmch.maristas.cl. En la siguiente clase vamos a seguir profundizando en lo que es la Sagrada Escritura para poder tener una lectura correcta de ella, diferenciando lo que es los capítulos y los versículos. Así que los espero la próxima semana en este mismo horario. Recuerden que esta grabación también está por YouTube, así que los invito a que lo puedan ver, ya que ahí les presento el video para que lo puedan ver y un PPT de todo lo que fuimos hoy hablando. Así que un gusto poder compartir con ustedes esta clase. Los saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Cuenten siempre con mis oraciones. Los quiero mucho. Hasta luego.